Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha de análisis y discusión en temas de derecho. El día de hoy vamos a tratar temas relacionados a derecho petrolero con dos expertos, sin duda. El ingeniero René Ortiz, a mi derecha, pues un experto, un conocedor del tema, ex ministro, fuiste tú de Energía, ¿verdad? Energía y Minas. Y también el doctor Fernando Santos Alvite, un abogado relacionado al tema petrolero de toda la vida, también ex ministro del área y un conocedor muy profundo en el tema. Y vamos a hablar sobre la intermediación petrolera, vamos a hablar sobre la negociación petrolera, porque muchas veces estos son aspectos que de alguna manera están fuera del área de conocimiento de la mayoría de la ciudadanía, pese a que todos deberíamos saber cuál, cómo, cuándo y con quién se negocia nuestro principal commodity, nuestro principal producto de exportación. Así que muchas gracias, Fernando, gracias, René, por estar acá. Es un honor contar con ustedes. Primero que nada, cuando hablamos, ¿cuáles son los mecanismos de negociación petrolera? Porque últimamente hemos visto la discusión sobre la venta spot o la venta mediante intermediación fija que se realizaba anteriormente. ¿Nos podrías explicar un poquito esto, René? Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace inmensamente compartir este programa contigo como director y con Fernando, mi distinguido amigo y colega, y comenzar señalando lo siguiente. Hay una enorme cantidad de contratos petroleros. La media, por lo general, les califica a todos como contratos petroleros. Pero qué distinciones tan significativas que hay. Y en el caso del comercio, ya centrándonos en la pregunta, el comercio sí se acostumbra a manejar contratos de largo plazo. Largo plazo con un mínimo de un año, digámoslo así. Sin embargo, los propietarios del crudo, los productores, siempre están a la cacería de qué estará pasando en el mercado. Quiero probar, ¿me estarán pagando bien? ¿Me estarán pagando mal? Quiero hacer un examen y en ese instante tiene este atributo que es sacar a la venta ocasionalmente la venta spot, al mercado spot. Curiosamente. ¿Qué es el spot? El spot es de la ocasión, del día, en el acto. Okay. Y ese, como quede fijado, el precio al que se... Es decir, el mercado del día es el que regulará el precio. Y ese es el precio. Okay. Y entonces me refiero al precio en el sentido de la ganancia extra, del premium, porque el resto está variando con el mercado. Entonces el 51 centavos que ha logrado el ministro en esta venta spot es un triunfo espectacular. Muy favorable. Pero ¿nos puede explicar por qué es esto un triunfo? Porque evidentemente la situación del lado de la oferta, con un grupo de refinerías en el Golfo de México cerradas, con producción de Estados Unidos suspendida y con una ejecución del programa de cortes de producción del OPEP y los no OPEP liderados por Rusia, ha funcionado. O sea, ha tenido su efecto y entonces el precio se ha mantenido bien. Pero este cierre de las refinerías y esta caída de la producción en Estados Unidos ha hecho que
conjuntamente con la producción reducida, cortada por la OPEP, disminuya la oferta de crudos pesados. Uno de ellos, el crudo Oriente. Y entonces esa disminución... ¿El nuestro sigue considerándose como un crudo pesado? Es un pesado. Bueno, pero ¿qué pasó con todo el tema de la refinería de crudos pesados y esta depuración que se supone que se iba a hacer? Yo creo que quedó para las calendas griegas, ya no existe. Es decir, pagamos un tubo carísimo. Pagamos una novatada, pagamos una fanfarronada, no se entendía la industria, era un proceso totalmente improvisado. Y seguimos teniendo el mismo crudo pesado con castigo. Y evidentemente ese castigo es el que hoy día, en este preciso proceso de venta spot, salió cero. O sea, ya no hay. Es decir, cuando decimos salió cero, y en esto, Fernando, explícanos por favor, cuando decimos salió cero, estamos refiriéndonos al valor de nuestro crudo respecto al WTI, entiendo yo, ¿no? Sí. Mira, quizá, Ramiro, un complemento a lo claro que ha sido René, pero la manera de vender el crudo, tanto en el mercado a largo plazo cuanto en el spot, tiene que ser una, por licitación. El Ecuador comenzó a exportar petróleo en agosto del año 1972, en tiempo de la dictadura militar. ¿Antes de eso no exportábamos? No exportábamos, lo único que producíamos era un poco en la península para el consumo interno. En el 67 se descubre el petróleo en el oriente, pero nos demoramos 5 años hasta hacer el oleoducto. Y recién en agosto del 72 sale el primer barril. Era gobierno de la dictadura militar. Ese fue el famoso primer barril que les llevaron al templete de los Exactamente, el primer barril. El segundo... Es decir, el petróleo y el folclore también se llevan. Sí, exactamente. Bien, en ese tiempo, en los años 70, sucedió un fenómeno en el mundo petrolero, es el siguiente. Hasta los años 70, las compañías petroleras, las que buscaban el crudo, las que lo producían, ellas mismas lo compraban, lo refinaban y lo vendían como gasolina. No había vendedores de crudo, solo se vendía gasolina y diésel. Las compañías, se les llamaban las 7 hermanas, tenían un monopolio sobre la producción, el transporte, la refinación y la venta. Bien, pero con el nacionalismo árabe y la creación del OPEP en los 60, se rompe este monopolio y comienzan a surgir compañías independientes que compran crudo. Una de ellas es una compañía, se llama Mar Rich, acordemos este nombre. Cuando el Ecuador sale en el 72 y tiene disponibilidad de vender de petróleo, se decide hacer una licitación y se saca este crudo al mundo, al que nos dé el mejor precio le vendemos. E históricamente el crudo se vendía el barril en ese tiempo $2.50, en ese tiempo, en los 70. Vino el señor Marricho, ofreció 50 centavos sobre esos $2, es decir, pagar $3. El mundo se quedó asombrado que alguien pague tanto por el crudo. Entonces el Ecuador fue pionero en vender su crudo a un magnífico precio. ¿Gracias a qué? A que hizo una licitación. Y consiguió el mejor precio. Esa es la esencia, como dice René, a largo plazo o a corto plazo, pero todo por licitación. A ver, y por favor, entiendan ustedes que están con un semi-analfabeto en el área. Yo no soy un conocedor y ustedes son unos expertos, así que les voy, perdón si las preguntas que hago van a sonar tontas. El precio se pacta entre una compañía y Petroecuador, o entre, digamos, esta puede ser una compañía u otra compañía petrolera estatal, por ejemplo Petroperú. Ya, ambos casos. Pueden ser ambos casos. Pueden ser ambos casos. Pero generalmente hay compañías especializadas en que compran el crudo, que se llaman traders o comercializadores. Estas son compañías inmensas, de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el mundo hay cientos, si no miles de refinerías. Entonces una refinería necesita un crudo y hay que cambiar los patrones de refinación. En el invierno tú necesitas un crudo, en el verano necesitas un crudo distinto porque las normas ambientales son diferentes. Entonces los refinadores se dedican a refinar, ¿verdad? Los productores a vender. Entonces
y compañías en el medio, estos traders son las que están buscando, hay un crudo en Nigeria. ¿Dónde compran? ¿Dónde compran? Hay un crudo en Nigeria, hay un crudo en Gabón, hay un crudo en Alaska, hay un crudo en Estados Unidos, hay un crudo en el Ecuador. Estas son las compradoras. Se registran generalmente en todos los países y están listas cuando hay el ofrecimiento a entrar en la licitación o comprar, pero estos son los compradores. A veces los refinadores compran, pero generalmente el papel de poner el productor con el consumidor, el link, el contacto lo hace el trader. Sí. Ok. A ver, René, una vez que ingresa este trader, es decir, este trader hace de contacto entre el productor y la refinería que necesita el crudo. Y se califica. Y dependerá de qué tipo de crudo necesite tal refinería o tal otra. ¿Y qué tipo de... Él tiene un abanico de refinerías con las que se ha relacionado históricamente y entonces... Y de productores con los que también se ha relacionado históricamente. Lo importante es resaltar a este tema de la licitación, es que los privados también lo hacen. Ellos también sacan a vender y a ver, ¿quién me da más? ¿Quién me da Eso más? Cuando se hace una venta spot. No. Y cuando se hace la venta por años o por largo plazo también es igual. Por eso es que, con mayor razón digo yo, una empresa estatal que tiene una reglamentación más rigurosa por el hecho de manejar un recurso que es público, como el petróleo en el caso de la empresa estatal de Petróleos de Ecuador, sea antes CEPE o actualmente Petroecuador, ellos tienen que hacer una licitación. Ellos tienen que hacer una licitación que les garantice dos cosas. El mejor precio, obviamente, ¿no es cierto? Y que les garantice a largo plazo las mejores condiciones. Perfecto. A ver, dentro de este esquema, poniéndonos a pensar estoy pensando en un paisito tropical chiquito que queda en el equinoccio y que tiene bastante, bueno, no creo que tanto petróleo, pero que es un productor y que su principal commodity es el petróleo. Sí. ¿Quién define dentro del país, y en eso les pregunto a ustedes que han sido funcionarios públicos y además cabeza de serie, digamos, en el tema, quién define dentro del país el precio al cual, o mejor dicho, cuál es el ganador de la licitación? ¿Esto lo hace Petroecuador? Por supuesto, el gerente o el director de comercialización hace la licitación y se hace pública la licitación. Y vienen los traders o viene alguna refinería, se hacen un sobre cerrado y se abre ese momento. Dice, yo ofrezco $41, el otro dice, ofrezco $41.50, $41.80, ese se lleva. Es el país el que establece además previamente el plazo de duración del contrato, es decir, si es un contrato de un año, un quinquenio o lo que sea. Establece la duración generalmente a un año, pero las dos partes entienden que pueden haber en la mitad del camino una spot, porque las dos quieren examinar al mercado, las dos tienen los mismos derechos. Porque además el mercado no es, digamos, el comportamiento no es lineal, no es plano. No. Es totalmente volátil. Y dependerá de guerras, de conflictos, de... Más aún, correcto, Ramiro, más aún el mercado petrolero, muy volátil. Entonces, se ha mantenido más bien bastante estable durante este primer semestre del año 2017. Quiero decir, moviéndose así como el caleidoscopio, ¿cierto? Pero en esencia es un mercado volátil. Y entonces, los compradores, cuando levantan el crudo, quiero decir, cuando embarcan, ese momento tienen que hacer la cotización de cómo está el mercado. Es decir, no hay manera de desentenderse del mercado a la hora de fijar precios, sea al día o al año o al quinquenio. Claro. Bueno, y por eso vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y retornamos y vamos a hablar nuevamente del paisito chiquito que parece que ha estado muy travieso en los últimos 10 años en el sector petrolero. Regresamos. Muy bien. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en donde analizamos diferentes tópicos del derecho. El día de hoy estamos hablando sobre derecho petrolero con dos expertos, un programa de lujo sin duda, René Ortiz y Fernando Santos Albite, a quienes agradecemos su presencia. Ahora vamos a analizar qué ha pasado con el mercado petrolero y el Ecuador en estos últimos 10 años, porque entiendo yo que parte de las políticas de reinvención de la patria han sido dirigidas al sector petrolero, es decir, esa perspectiva jovesiana de Correa, de pensar que antes de él había una especie de estado de naturaleza en donde todos nos matábamos a mazazos, y que ahora pues ya por fin hemos descubierto el Estado de Derecho, ya tenemos patria. Bueno, pues ¿cómo hemos construido la patria en materia petrolera? A ver, primero que nada, ¿qué pasó con los proyectos de ser una potencia en refinación? Me acuerdo que Correa siempre ponía el ejemplo, decía, es ilógico vender choclo y comprar humitas, ¿verdad? Entonces, refiriéndose a que no tiene sentido vender el crudo y comprar los productos refinados, y que el Ecuador debía ser una potencia en la refinación a nivel regional. Y es por esto que entiendo se hizo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la construcción de la refinería del Pacífico, que hasta ahora no sé exactamente dónde queda, porque creo que solamente el vicepresidente Glass la ve, pero bueno. ¿Qué pasó con la refinería de Esmeraldas, René? Muy bien. Un país, un productor, siempre aspira a tener capacidad de refinación. Es una aspiración, me parece una aspiración nata, legítima. ¿Por qué? Porque procesa, no se ponen los vehículos directamente petróleo crudo, se pone petróleo refinado, que es el derivado en combustibles como gasolinas o como diésel o como jet fuel para los aviones. Entonces la aspiración siempre es buena y es loable que tenga esa refinación. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que ignorar el mercado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, o no hoy en día, sino desde hace algunos años atrás, el mercado de refinación está inundado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay más refinerías de las que el mundo necesita. Entonces, ¿qué resulta? Que frente a esta estructura del mercado de refinación, probablemente, y es lo que está ocurriendo, y es en donde entraríamos en algún momento, eventualmente cuando se cierre la refinería para la reparación otra vez, después de todos estos escándalos. Para reparación. Vamos a encontrar que probablemente es mejor solamente comprar los derivados y no refinarlos, que es probable que sea menos costoso comprar ya el producto hecho que ponerse a hacer el producto. A ver. Espera un minuto. La organización estatal nuestra, Petroecuador, hizo varios ejercicios. Y en la administración del propio presidente Correa hay un informe que revela, interesante, que revela que es más barato comprar los derivados que construir una refinería. Ya con eso... Bueno, al menos construir una refinería como la del Pacífico, en donde después de, me parece que son 2.200 millones, lo que tienes es un terreno aplanado. ¿No se fue la plata, Fernando? Vos como experto petrolero, ¿dónde se fue el billete aparte de las comisiones, no? Mira, Ramiro, este proyecto no es un proyecto ecuatoriano. Ese es el punto. Incrementar la capacidad de refinación y no tener que importar derivados se podía suplir con Esmeraldas, haciendo bien, ampliando. Pero bueno, es un proyecto que entiendo yo que tiene como miras afianzar la soberanía energética del país. No del país, de Venezuela, recordemos. ¿Por qué nació este proyecto de la refinería del Pacífico? El comandante Chávez, en su delirio mundial, dijo, Venezuela da al Atlántico, y el mercado de petróleo es el Pacífico, la China. El consumo de la China en los últimos años se ha disparado. Entonces se le ocurrió, yo mando el crudo venezolano
al Ecuador, un país amigo, aliado, agua y hacemos una refinería y de aquí se va por el Pacífico a la China. Y así ha sentido, ¿verdad? Hace 10, 8 años. Pero ahí entró el problema que es la corrupción. El comandante Chávez recomendó una compañía que debía hacer los estudios preliminares, ¿verdad? Acaba de declarar el gerente de PDVSA, de la compañía venezolana que estaba encargado del proyecto, esto le revela a alguien de Odebrecht que también intervino, le dice, vea, estamos muy preocupados en Venezuela, porque en el Ecuador todo quieren hacer comisión, están loquitos por la comisión. Entonces, es decir, nosotros éramos corruptos para los estándares venezolanos, lo que me estás me estás jodiendo. Exactamente, al extremo, que cuando este delegado de petróleo de Venezuela aquí fue a hablar con el comandante Chávez, Chávez le dijo, salte del Ecuador, son unos sinvergüenzas, se quieren llevar la plata. Chávez, el hombre para los estándares chavistas nosotros éramos un grupo de pillos. De pillos para los chavistas. Qué bestia. Entonces ahí se comenzó, entonces ya Venezuela no puso la plata y el Ecuador comenzó a hacer todo como se hizo la refinería de Esmeraldas, no por ver el objetivo, el propósito, el fin, sino la comisión. Se hacían estudios, a ver, hágame un estudio de ambiental, ¿verdad?, que debía costar 30 millones, 150 millones. Hágame una ingeniería si tú no sabías si iba a ser una refinería de 300,000, 200,000 o 100,000, bueno, hágame una ingeniería. A mí la verdad me causó pavor escucharle ahora al ministro hace más o menos unas 3 semanas que decía, la verdad hasta ahora no hemos encontrado el proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas. O sea, la pregunta es, ¿cómo hicieron? O sea, que dijeron, haga una calle aquí, haga una pileta allá, haga bordillos acá, y es decir, al ojo, todo. Ramiro, un complejo industrial de la naturaleza de la refinería de Esmeraldas no se puede entrar a repararlo si no hay un estudio previo. Es que hay tanto que cambiar, tantas piezas, tantos equipos, tantos procesos, y si no había la idea de una repotenciación, porque les llaman repotenciación, yo solamente les llamo reparación, cambiaron piezas aquí y acá y nada más. Bueno, pero la repotenciación hubiera sido la capacidad extra de la refinería de Esmeraldas para procesar crudos pesados, que es el mayor contingente de producción que nace de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, esto se hizo y se ha hecho en otras partes, o sea, no era una novedad, pero había que comandar, pues había que dirigir el tema. Dice, vamos a instalar unas unidades de alta generación, o sea, de alta conversión, perdón. ¿Para qué? Para romper las cadenas de hidrocarburos muy largas y hacerlas más cortas para que estos puedan ser los combustibles que se utilizan en automotores, o en aviación, o en las generaciones eléctricas. Es decir, en materia de refinería fue una década no perdida, derrochada, malgastada, estafada. Pero increíble, yo creo que en ningún país del mundo, ni en Nigeria, ni en el Camerún se bota la plata así, ¿no? Solo nos queda reírnos, te juro, o sea, realmente es realmente indigna. Bueno, hablemos de otro tema, los seguros petroleros. ¿Qué pasó cuando se produce la caída del precio del petróleo? Me parece que es año 2013, si no estoy mal, 2013-2014, porque hubo mucha estabilidad en el precio hacia arriba, de alrededor de los $100, más o menos... 2009. Sí, más o menos 4 o 5 años, y luego hubo un crack. La pregunta es, ¿por qué el Ecuador fue, creo que el único o de los poquísimos países que no había contratado? Porque entiendo que hasta Venezuela, con el tipo que no es, o sea, con el gobernante no muy brillante que tiene hoy por hoy, había contratado seguros petroleros. El Ecuador no. ¿Qué pasó? Sí. Por ejemplo, México es el campeón. México ha ganado más plata de las compensaciones de las compensaciones de los seguros que de la venta de petróleo. Sí. Eso es muy bien. Pero quizás, Ramiro, el Ecuador debió tener otra actitud. Mira, desde el año 84 hasta el 2004, en 20 años, el crudo no subió de precio.
Del 84 al 2004, en 20 años, se mantuvo alrededor de $30. En el 2004 y 2005 comenzó a subir, ¿verdad? Pero el gobierno de ese tiempo, ya el coronel Lucio y Palacios, dijeron, esto no va a durar para siempre. Hagamos el presupuesto con un preciecito, ¿verdad? $35, $40, y el resto le guardemos en un fondo, para cuando caiga el precio, tengamos un fondo. Claro. Que eran estos famosos fondos. Los fonditos que decía. Y los muy exacto. Todo país hizo así, iba creciendo el presupuesto, no al precio que subía, sino a un precio moderado y el resto guardaba. El Ecuador, Correa dijo, esto no está bien, hay que gastar todo, hay que invertir todo, pues puesto en estas refinerías y este tipo de proyectos. Los fondos, y no creó un fondo, y creyó que siempre el crudo iba a estar a $100. Entonces nunca pensaron, ¿para qué seguros? Si el cielo es el límite, ¿verdad? No pensaron que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces hay dos errores. Primero, el no ser austeros, en no creer que esta ganancia va a ser para siempre, y segundo, en no contratar los seguros petroleros. La pregunta, ¿estaban ellos obligados por condiciones de mercado y por norma a contratar estos seguros o no? No, pero el sentido común te lleva al sí. O sea, como dice un amigo mío, es la obligación de no ser idiota. Claro, me voy a cubrir. Si es que tengo indicativos, porque las matemáticas funcionan bien. Claro. Te dan tendencias. El colapso... Y el mercado da señales, además. Exacto, esas son las tendencias, son las señales de mercado. Cuando tú señalabas 2014, ya desde el 2011 se ve cayendo. O sea, la tendencia ya estaba ahí. El 14 es colapso. Pero fíjate tú, ya tienes la tendencia. Entonces, un país como México dice, yo voy a asegurarme. Presupuestariamente voy a poner 30, pero voy a asegurarme. Entonces llama a una compañía de seguros y dice, para mi presupuesto y para llevar adelante la administración fiscal de mi gobierno, $30. Si baja de $30, el seguro automáticamente pone la diferencia. Y eso le ha ocurrido a México. Eso y eso es lo que dice Fernando, decía, que México ha ganado más dinero con los seguros que vendiendo crudo. Caballeros, realmente es un gusto, es una delicia escucharles hablar sobre este tema, sobre todo cuando uno es un total ignorante, como en mi caso, en materia petrolera, y he aprendido muchísimo, y creo que lo mismo pasa con todos nuestros televidentes. Un programa de lujo, realmente muchísimas gracias, un honor tenerles por acá, René y Fernando. Gracias. Esta ha sido la primera, y por favor que no sea la última vez. Gracias. Tenemos mucho que hablar, es más, hemos hablado sobre tantos temas, que el tema principal, que era intermediación petrolera, no hemos podido tocarlo. Así que queda pendiente para un próximo programa. Muchísimas gracias, amigos, amigas, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.